Capítulo 6. Heridas demoníacas. Cuanto más trabajo en este ministerio para ayudar a que las personas abandonen el satanismo, tanto más aprendo acerca de las heridas demoníacas. Con esto quiero decir, lesiones causadas directamente por demonios. El Señor, misericordiosamente, ha hecho provisión para la curación de esas heridas, pero nuestro deber es ser capaces de reconocerlas y saber cómo tratarlas. Aquellos de nosotros que nunca hemos practicado el satanismo debemos entender que esos hermanos y hermanas en Cristo que una vez estuvieron al servicio de Satanás son peculiarmente vulnerables a las lesiones demoníacas. No sé por qué, a menos que forme parte del proceso de ciega por el cual deben atravesar. La primera característica de cualquier herida demoníaca es la incapacidad de la persona herida de reconocer la causa demoníaca de la herida. La primera cosa que los demonios hacen es intentar cegar a la persona ante el hecho de que están confrontando demonios. Mientras que la persona herida no reconozca que los demonios son la causa principal de la herida, ellos no reprenderán a los demonios ni los echarán fuera. Eso dejará vía libre a los demonios para que continúen causando daño. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Lucas las 10:30-34. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Santiago las 5:14-15. Las claves para lidiar con las heridas creadas por los demonios se encuentran en estos dos pasajes bíblicos. En ellos el Señor ha indicado claramente que es necesario la unción con aceite y la oración de fe en el nombre de Jesús. Sin embargo, lo que muchas personas pasan por alto es esto. Si la persona que ha sido herida o está enferma tiene en su vida pecados sin confesar o activos, hay que encargarse del pecado al mismo tiempo, o de lo contrario no serán sanados. Mi experiencia ha sido muchas veces, que si algunos que se han salido de la brujería están siendo heridos con frecuencia, existe en la vida de ellos el derecho legal para que los demonios los aflijan. Quizás ellos no siempre sepan de qué se trata, pero si le piden al Señor que se los revele, Él siempre es fiel y lo hará. Algunas veces, las personas reciben heridas simplemente porque se olvidan de pedirle al Señor que ponga toda su armadura sobre ellas todos los días. Se me hace imposible resaltar con suficiente énfasis la importancia de la armadura de Dios. Existen 4 tipos básicos de heridas demoníacas. Punto grueso: daño físico directo. Punto grueso: envenenamiento. Punto grueso: inserciones de alfileres embrujados. Punto grueso: enfermedad. Daño físico directo. La herida más común en esta categoría ocurre en lo que parece ser un accidente, pero en realidad es un demonio el que la ocasiona. Permítanme darles un ejemplo. Hace un par de años, me apresuraba en prepararme para ir a una boda. Terminé de planchar mi vestido y me incliné para sacar el enchufe de la plancha del tomacorriente de la pared. Repentinamente sentí que me tomaban el brazo y lo sostenían pegado a la plancha. Mi reflejo instintivo no fue suficiente para retirar mi brazo y apartarlo de la plancha caliente. Tuve que usar mi otra mano para hacerlo. Como es natural, el resultado fue que sufrí una profunda quemadura en el costado del brazo izquierdo. Debido a que mi reflejo instintivo no bastó para retirar mi brazo y apartarlo de la plancha caliente, me debí percatar inmediatamente de que la lesión era demoníaca. Además de ser una quemadura física, había sido mucho más que un mero accidente. No obstante, yo me encontraba terriblemente deprisa, y los demonios hicieron lo indecible para bloquear mi mente e impedir que reconociera que habían tenido que ver con la lesión. Rápidamente coloqué un vendaje sobre la quemadura y salí corriendo hacia la boda. Esa noche tenía un compromiso de dar una conferencia y tenía otro para el día siguiente.
Mi brazo estaba extremadamente adolorido, pero no me detuve a pensar lo suficiente acerca del incidente como para darme cuenta del componente demoníaco de la lesión. Finalmente, 2 días después, cuando tuve la oportunidad de aminorar la marcha, comencé a pensar acerca de la quemadura. Me había aplicado sábila, lo cual casi siempre alivia el dolor de las quemaduras. En mi caso, me aumentó el dolor. Y lo mismo sucedió con todos los demás ungüentos que probé. Además, noté que el área de la quemadura se estaba agrandando y para entonces me dolía tanto que casi no lo podía soportar. Esto no es normal para una quemadura de 2º grado. Llegado el 3er día, el dolor debía de haber comenzado a disminuir en el caso de una curación normal. Pero, esta no era una quemadura normal. Miraba la quemadura y comenzaba a orar por ella. El Espíritu Santo me trajo a la mente de nuevo las circunstancias del accidente, especialmente el hecho de que mis reflejos instintivos no habían sido suficientes para retirar mi brazo y apartarlo de la plancha. Inmediatamente me di cuenta de que se trataba de una lesión demoníaca. Saqué mi botella de aceite y literalmente la vertí sobre la quemada completa diciendo: en el nombre de Jesucristo, ordeno a todo demonio asociado con esta quemadura que me abandone inmediatamente. Les ordeno que dejen de afligir y aumentar esta quemadura, y en el nombre de Jesús, ordeno al dolor que se vaya, ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me envíes sanidad y alivio del dolor de esta quemadura. Doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Inmediatamente el dolor disminuyó, y la quemada comenzó su proceso normal de curación. No obstante, debido a que yo la había abandonado por tanto tiempo, se había extendido a un área el doble en tamaño de la quemada original y tomó casi 3 semanas para curarse, y dejó una cicatriz. No tengo la menor duda de que si me hubiera detenido a ungir la quemadura inmediatamente, no hubiese tenido una herida. He descubierto que el aceite puro de oliva no es dañino en las cortaduras abiertas ni en las quemaduras. Lo he usado repetidamente en tales casos. En la parábola del buen samaritano, se usó el alcohol del vino para limpiar la herida y se usó el aceite para sanar. Yo siempre unjo primero con aceite y después limpio la herida con algún tipo de antiséptico, añado cualquier ungüento curativo que tenga disponible y vendo la herida. He aquí otro ejemplo. Sam, nombre ficticio, era un experto en artes marciales antes de aceptar a Cristo. Después de venir al Señor, una tarde estaba cortando la grama de la casa de su pastor. El demonio que solía ser su guía espiritual se le apareció y amenazó con matarlo si no renunciaba a Cristo y volvía a servir a Satanás. Sam, siendo un cristiano muy joven, en vez de limitarse simplemente a reprender al demonio y ordenar que lo abandonara en el nombre de Jesús, dijo algo así: de eso nada, sigue tu camino y no me fastidies. El demonio lo atacó ferozmente dándole un zarpazo a Sam en la cabeza, el cual le ocasionó 3 profundas cortaduras que le llegaron al cráneo, extendiéndose a todo lo largo de su cuero cabelludo. Sam perdió el conocimiento y cayó al piso. El Espíritu Santo alertó al pastor y le dijo que Sam confrontaba dificultades. El pastor salió y encontró a Sam inconsciente en un charco de sangre en el suelo. Levantó a Sam y lo llevó a un hospital cercano donde le dieron puntos de sutura para cerrarle las 3 laceraciones en el cuero cabelludo. Sin embargo, el dolor no mermó. Por el contrario, continuó aumentando durante los 2 días siguientes. Fue entonces cuando Sam vino a verme. El pastor había ungido a Sam con aceite, pero tanto él como el pastor habían tenido miedo de poner aceite sobre las laceraciones debido a las suturas. En el momento en que vi a Sam, estaba sufriendo un dolor extremadamente intenso. No había evidencia de inflamación alrededor de los puntos, aunque la herida no mostraba la cicatrización normal que debía al cabo de 3 días. Hidmé aceite de oliva y lo vertí sobre las 3 laceraciones cubriéndolas por completo. Al mismo tiempo, reprendí a los demonios y oré como hice en el ejemplo anterior con mi quemadura. Al cabo de unos pocos minutos a Sam se le alivió el dolor de la cabeza. Sencillamente usamos gasa limpia para absorber el aceite de encima de los puntos y dejarnos las laceraciones a la intemperie como habían hecho en el hospital. La herida continuó cicatrizando normalmente.
Existe otro tipo común de lesión física directa causada por lo que en brujería se conoce como el rocío ácido. Aquellos que son diestros en proyección astral usan extensamente esta preparación. No es más que una mezcla de ácido clorhídrico, ocasionalmente se usa otra clase de ácido, mezclado con agar-agar. El ácido clorhídrico quema la piel exactamente igual que una llama. Es fácilmente obtenible de cualquier casa de suministros de materiales de laboratorio. Agar-agar es una sustancia mucilaginosa que se usa de ingrediente básico como agente de cultivo de bacterias en cualquier laboratorio clínico. Es barato y fácilmente obtenible. El agar-agar da viscosidad a cualquier solución similar a la gelatina. La mezcla ácida de agar tiene aproximadamente la consistencia de la gelatina blanda. Es transparente y fácil de aplicar a cualquier superficie. Cualquiera que roce contra el ácido o que meta las manos en él puede sufrir una severa quemadura de ácido. Los satanistas se proyectan astralmente y colocan este rocío ácido en cosas tales como cerraduras de puertas de automóviles, picaportes de puertas de casas, superficies de mostradores, etc. Aquellos extremadamente diestros en proyección astral pueden llevar el rocío ácido y colocarlo directamente o rociarlo sobre una persona en el reino físico. La persona física no puede ver al espíritu que lleva el ácido, ni el ácido puede quemar a un espíritu. Es cierto que sé que esto les suena absurdo a los que nunca han estado en la brujería, pero los que han servido a Satanás saben que lo que describo es cierto. Desde luego, las personas lo usan en el reino físico también. Con más frecuencia, lo hemos encontrado en las cerraduras de las puertas de nuestros automóviles. Es fácil quitarlo enjuagándolo con agua, pero no se puede tocar directamente con la piel. Usualmente enjuagamos el área con agua en abundancia y después la lavamos con agua y jabón y entonces la ungimos con aceite. Si usted sufre una quemadura de tal índole, debe enjuagarse inmediatamente la parte afectada con copiosas cantidades de agua y después ungirla con aceite, como he descrito. Después la quemada resultante debe tratarla en la misma forma que trataría cualquiera otra. Una vez sufrí una terrible quemadura en la boca provocada por la pasta de dientes. Íbamos viajando para cumplir un compromiso para dar una charla. Aparentemente alguien entró en la habitación de nuestro hotel e inyectó ácido en mi tubo de pasta de dientes. Desde ese momento jamás he vuelto a dejar medicinas o dentífrico en la habitación de un hotel durante mi ausencia. Tengan cuidado también de cualquier picada de insectos fuera de lo común. Los demonios pueden usar arañas y otros insectos, aunque no lo hacen ordinariamente. Si usted sospecha de alguna conexión demoníaca en una picada de insecto, simplemente cubra la picada con aceite y ordene a los demonios que se vayan. Las picadas de insecto demoníacas siempre causarán una reacción e inflamación mucho más severas que las picadas de insecto normales. Las mordidas de los demonios también son una realidad. Estas aparecen en la piel como una marca física de una mordida, o algunas veces como un patrón de pequeñas manchitas rojas, llamadas petequias, en un patrón circular. Sencillamente, también se tratan estas ungiéndolas con aceite. Otro tipo de herida demoníaca que es muy común, es una lesión física de la cual no nos acordamos de su origen. No es poco común que uno de nosotros se sienta muy débil o enfermo. Cuando eso ocurre, usualmente comenzamos a buscar algún tipo de herida. Con frecuencia es una cortada significativa en algún lugar y no recordamos cuándo ocurrió la cortadura. Normalmente, una herida de esa índole nos causaría suficiente dolor y claramente haría que nos acordáramos de cuándo la obtuvimos. Estas también tienen que ser ungidas con aceite. Envenenamiento. Casi desde el principio de los tiempos, el envenenamiento ha sido un método muy popular para hacerle daño al enemigo. Esto también es muy cierto de los que están en la brujería. Sin embargo, sus venenos están todos mezclados con demonios y poderes demoníacos. Por lo tanto, hay dos cosas con las que hay que lidiar: el veneno físico y los demonios. Algunas sustancias comunes que están disponibles en la mayoría de casi cualquier librería ocultista no son, de por sí, muy tóxicas. Pero, cuando se combinan con encantamientos especiales, pueden ser mortales. Otras son muy mortales y tienen que obtenerse ilícitamente en librerías ocultistas o mediante comercios de suministros ocultistas.
Algunas de las sustancias comunes usadas en pociones venenosas son aceite de ova ursi, aceite de verbena, mandrágora, azogue, mercurio, raíz de espigelia, cicuta, raíz de ginseng, raíz de valeriana, raíz de muc, raíz de sanguinaria, raíz de tanis, cianuro curare, polvo traicionero, cianuro. Desafortunadamente, según va progresando la tecnología científica moderna, la brujería se aprovecha de todos los adelantos. Uno de los más significativos es el uso del DMSO. Las siglas DMSO, en inglés, significan sulfóxido dimetílico. Esto es un producto químico que fue desarrollado originalmente para usarse en caballos. Es un estupendo agente desinflamatorio. Se frota en los ligamentos distendidos, coyunturas inflamadas, etc. En 1988 fue finalmente aprobado para uso en seres humanos por la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, del gobierno federal estadounidense. El DMSO tiene una propiedad que lo hace especialmente valioso a los ocultistas y a los usuarios de estupefacientes. Se absorbe a través de la piel y pasa al torrente sanguíneo en 20 segundos. Por tanto, casi cualquier cosa que se mezcle con DMSO se absorbe a través de la piel también y pasa al torrente sanguíneo en 20 segundos. A los ocultistas les encanta mezclar sus diversos venenos con DMSO. La infortunada persona que reciba la solución en su piel se verá afectado con mucha rapidez. El DMSO se puede conseguir fácilmente en la mayoría de las distribuidoras de productos de veterinaria. Frecuentemente los venenos y el DMSO se mezclan con goma arábiga para hacerlos más pegajosos y más difíciles de quitar de la piel. Tenga cuidado. Si usted sospecha que hayan colocado algún veneno en cualquier sitio al que usted tenga acceso, use guantes de goma para tocar cualquier artículo y para lavar la sustancia. Si usted ha metido sus manos en algo que contenga DMSO, lávese el área suavemente con cantidades abundantes de agua y después con agua y jabón. Si usted se frota fuertemente la piel con DMSO, se le levantarán ampollas en la piel y se acelerará el ritmo de absorción. Usted puede darse cuenta de que ha recibido DMSO por el hecho de que al ser absorbido a través de la piel y al pasar al torrente sanguíneo, experimentará un olor peculiar similar al de ostiones o pescado mientras el DMSO circula en la sangre a través de su nariz. Además, muchas veces experimentará también sabor a pescado. Algunos venenos también vienen en forma de polvos y se pueden poner sobre etiquetas o marbetes engomados. Los venenos se pueden absorber a través de la piel directamente del marbete o llevado al interior del cuerpo al pasarle la lengua al marbete, etc. Ha habido casos de niños envenenados con LSD mediante marbetes engomados o estrellas que humedecen con la lengua para pegarlos en sus hojas de papel o mediante estampillas de correo. Aquellos de nosotros que estamos activos en ministerios como este, tenemos que estar siempre alerta a la orientación del Espíritu Santo. Solo Él puede advertirnos de esos peligros. Una característica común a casi todos los envenenamientos de los ocultistas es que los síntomas del mal frecuentemente se manifiestan todos los días a la misma hora en que ocurrió el envenenamiento. Cosas como dolores de cabeza intensos, dolores musculares, fiebre, debilidad, etc. Además, frecuentemente empeorarán a la puesta del sol, ya que los demonios se hacen más activos a la hora del crepúsculo y durante la noche. Algunos de los más poderosos encantamientos venenosos salen en escritos llamados Grimoires. Estos son libros muy antiguos que fueron escritos por los alquimistas de la Edad Media en Europa. Ellos eran los científicos que trataban de convertir sustancias comunes en oro y darles vida a sustancias inanimadas. En realidad eran hechiceros muy poderosos. Esos volúmenes siguen disponibles hoy en día, por un precio, desde luego, pero se trata de literatura estrictamente ilícita. Me han dicho que 3 de los demonios comunes que se usan en los diversos encantamientos de envenenamiento sacados de Grimoires son Valefor, rey de toda la medicina oculta y de la muerte. A Valefor no se lo puede invocar sin que se realice un sacrificio humano. A Ioses, rey del tormento. Andrés, señor de la destrucción rápida, especialmente mental.
Los envenenamientos ocultistas, que son casi todos diabólicos, tienen intervalos de tiempo limitados durante los cuales surten efecto. Estos están regidos por los signos astrológicos y la astronomía. La mayoría de los encantamientos venenosos se preparan durante el ascenso de un planeta en particular, por ejemplo, Saturno, y pierden su eficacia cuando el planeta se pone. Esto es usualmente un periodo de 1 a 3 meses. Si es durante una época mala del año para las estrellas, usarán un veneno físico más mortal. La porción diabólica de un envenenamiento puede reprenderse y echarse fuera mediante la oración y una simple unción con aceite. Pero los efectos de los venenos físicos pueden ser duraderos. Lo sé. He estado muy próxima a la muerte 4 veces durante el pasado año debido a envenenamientos físicos. Sin embargo, creo que estoy viva hoy, porque jamás me pongo hasta el más mínimo sorbo de agua en la boca, sin antes orar y pedir al Señor que lo purifique y santifique de acuerdo a 1 Timoteo 4:5, Marcos 16:17-18, se ha cumplido en mi propia vida numerosas veces. En los envenenamientos puramente diabólicos, muchas veces la persona puede en realidad sentir una sensación de quemazón u hormigueo que le sube por el brazo inmediatamente después de haber metido los dedos en un veneno, o si se entierran algo como una astilla en la mano. Hay que ungir con aceite inmediatamente para impedir que se esparza el poder diabólico por el resto del organismo. Aprendí esa lección en carne propia. Se debe aplicar el aceite como si se tratara de un torniquete por encima del nivel donde se esparció el poder demoníaco, y entonces llevar a los demonios hacia abajo y hacia afuera de la extremidad de que se trate. Si la persona se encuentra sola y no tiene a nadie que la ayude, deben aplicarse el torniquete de aceite primero, después lavarse el área completamente para quitar cualquier veneno físico, o extraer la astilla o inserción, y entonces llevar a los demonios hacia abajo y fuera de la extremidad, usando el aceite como se ve en la ilustración. Además, tenga cuidado. Si usted forma parte de un ministerio similar al nuestro, la brujería colocará a su gente como empleados en todos los restaurantes en su área. Nosotros hemos sido envenenados severamente más de una vez en restaurantes. Nunca desarrollen una rutina. Los restaurantes más seguros para comer son los de comidas variadas o los de mesa sueca en los cuales uno mismo se sirve del buffet. Es imposible que los empleados que practican la brujería envenenen todos los alimentos en el buffet o en la sección de ensaladas. Rara vez comemos fuera excepto cuando estamos de viaje. Acostumbro a cocinarlo todo en casa. Es más seguro de esa forma. Inserciones. Las inserciones son cualquier objeto que pueda insertarse bajo la piel o dentro del cuerpo, que tenga un demonio y, a veces, venenos físicos. Los más comunes son el cianuro y el mercurio, vinculados a este. No solo es imposible limpiar completamente a una persona mientras esas inserciones permanezcan en su sitio, sino que los demonios asociados con las inserciones frecuentemente causan amnesia. Algunas veces, las personas se verán imposibilitadas de recordar todas las inserciones que tienen o los rituales importantes en que han participado. Al fijarnos en otras culturas alrededor del mundo, encontrarán el uso de inserciones en casi todas partes. Por ejemplo, en la India, las mujeres hindúes frecuentemente usan una gema o piedra en particular que se incrusta en la piel en el centro de la frente. Esta es la posición del tercer ojo, véase el capítulo 10. Eso los une con su Dios y supuestamente les da una visión especial dentro del mundo espiritual. Varias tribus africanas son bien conocidas por los pedazos de huesos que se introducen a través de la nariz, de las orejas o de los labios. Yo no creo que haya sido por pura casualidad que el movimiento homosexual haya popularizado el uso de aretes para hombres. ¿Qué efecto puede tener el colocar tales aretes en las orejas de un joven que no sea homosexual? Si yo fuera un joven, estaría extremadamente preocupado por eso. No quiero decir que todas las joyas sean diabólicas. Sin embargo, algunas sí lo son. Nosotros, como cristianos, necesitamos estar orando constantemente por todo lo que hacemos. Existen por lo menos 7 categorías de inserciones.
Marcadores o alfileres de metal, escúchelo en el capítulo 2, alfileres embrujados, escúchelo en capítulo 5, clavos red de Satanás, cristales, dispositivos intrauterinos demoníacos, inserciones dentales, astillas. Los clavos son básicamente lo mismo que los alfileres localizadores. Se introducen en la cuenca de las uñas de los dedos de las manos o de los pies. Más comúnmente, en la de los dedos de las manos. Tienen la misma función que los localizadores. La red de Satanás es un pedazo de fina tela sedosa de aproximadamente 5 por 8 centímetros en tamaño. Se traga en un rito. La red se coloca como si fuera una bomba de tiempo que explota si alguna vez la persona se vuelve en contra de Satanás. Produce una intensa acidez en el estómago y a la larga destruye el estómago totalmente. Causa toda clase de dolores de estómago severos y hasta sangramientos, pero poco se detecta a través de exámenes físicos porque el proceso es puramente diabólico. Para eliminar la red de Satanás, la persona tiene que renunciar a ella específicamente y pedirle al Señor que la elimine completamente. Una vez hecho esto, los síntomas desaparecen rápidamente. Los cristales son extremadamente pequeños y en realidad son parásitos demoníacos. Aunque son de naturaleza cristalina, son un parásito viviente. Yo los he visto bajo un microscopio. Usualmente, se insertan detrás del tímpano del oído, dentro de la circulación sanguínea, o simplemente debajo de la piel. Son casi del tamaño de 1 a 3 granos de sal. Algunos son rojos, otros son blancos. Dentro de la brujería, los cristales rojos, frecuentemente se los llama los cristales rojos del diablo. Si una mujer da a luz un bebé sobre un altar satánico, o en presencia de otros satanistas, frecuentemente estos cristales se introducen en la arteria y las venas del cordón umbilical del bebé al momento de cortarse el cordón. Tanto el bebé como la madre quedan afectados demoníacamente por los cristales. No es posible liberar a alguien completamente de los demonios hasta que específicamente se haya renunciado a esos cristales y se haya pedido al Señor que los saque. De ser posible, se deben remover físicamente. Los mismos son capaces de crear enfermedades devastadoras, y aun la muerte, dentro de un lapso de 4 a 6 meses a partir del momento de su colocación. Los DLU, dispositivos intrauterinos LUD, en inglés demoníacos, se colocan frecuentemente mediante diversos procedimientos. Estos pueden estar hechos de metal, pero siempre tienen un componente diabólico. Hay que remover tanto el metal como los demonios. Es más, a mí me ha dicho más de un satanista de alto rango que se ha convertido a Jesús, que todo el concepto de los diafragmas intrauterinos fue diseñado originalmente por médicos que también son brujos. Uno de estos fue un hombre que era médico que había participado en extensas investigaciones en los diversos procedimientos médicos satánicos. Él me dijo también que actualmente se está llevando a cabo tanta investigación, que hace que lo que aconteció en los campos de concentración de Hitler parezca un cuento de hadas. Un DLU no evita la concepción. Lo que evita es la implantación del embrión inicial en el útero. En esencia, lo que hace es provocar un aborto. Los médicos, que también eran hechiceros, consideraban que estos abortos provocados por los DJU constituían sacrificios a Satanás. Al principio, estos dispositivos intrauterinos fueron muy populares, pero rápidamente un gran número de mujeres comenzaron a tener muchos problemas con ellos. Sangramiento abundante, cáncer, etc. Finalmente, el gobierno les retiró su aprobación debido a esos problemas. ¿Por qué tantos problemas? ¿Fue únicamente debido a la presencia física del DLU? Yo lo dudo. Pienso que muy bien pudo haber sido también por causa del componente demoníaco. ¿Cuántas mujeres inocentes tuvieron un DIU colocado únicamente para control de la natalidad, sin jamás darse cuenta del propósito original para el cual fue creado? Por favor, comprendan que yo no estoy insinuando que las compañías que fabricaban los DLU se encontraban trabajando para Satanás. Ellos pueden muy bien no haber tenido ni la más mínima idea del propósito original de su diseño. Recuerden que Satanás siempre opera por medio del engaño. Cualquier mujer cristiana que tenga un dispositivo intrauterino debe sacárselo físicamente y después cerrar la puerta de entrada. Recuerden que todos los abortos son sacrificios humanos a Satanás.
Si usted ha tenido un DIU, debe pedirle perdón y liberación al Señor y después, ordenar a todos los demonios que hayan venido a usted mediante el DIU y que hayan causado los abortos inducidos por los dispositivos intrauterinos, que se vayan inmediatamente en el nombre de Jesús. Las inserciones dentales son comunes entre los satanistas de alto rango. Estos usualmente son cápsulas chips de computadoras que literalmente se pueden rastrear mediante satélite. Por tanto, mientras no se extraigan, la persona puede ser rastreada en cualquier lugar del mundo en que se encuentre. Se conoce su ubicación en todo momento. Actualmente se está introduciendo una variante de estas cápsulas de computadora entre la población general de Estados Unidos y de otros países. Ya han sido usadas en animales desde hace varios años. Durante el invierno de 1989 y 1990, la brujería comenzó a abogar por la implantación de microcápsulas de computadora en los niños debajo de la piel de la mano derecha o en la frente. El propósito declarado es prevenir los innumerables secuestros que suceden en Estados Unidos. La microcápsula contiene información respecto a la identidad del niño y su historial médico. Por medio de satélites, se puede rastrear la ubicación del niño rápidamente en caso de que sean secuestrados. Las diversas organizaciones de búsqueda de niños están comenzando ya a abogar por esto en algunos estados de la Unión. Además, he oído de algunos miembros de alto rango de la brujería que recientemente han venido a Jesús, que en el futuro cercano, estas microcápsulas serán instaladas en las licencias de conducir y en las tarjetas de crédito. De este modo, la persona poseedora de la licencia de conducir o de la tarjeta de crédito podrá ser localizada en cualquier momento. Me han dicho que la única cosa que puede proteger estas microcápsulas de que sean detectadas por los diversos artefactos de detección es el plomo. El plomo también es eficaz en protegerlos de los artefactos de detección infrarrojos que puede localizar cualquier criatura viviente mediante el calor emitido por su cuerpo. Es por eso que existe recientemente un movimiento tendiente a retirar todo el plomo y a declarar ilegal el uso de plomo en Estados Unidos. ¿Serán esas microcápsulas la marca de la bestia? Creo que muy bien lo podrían ser. Una persona con semejante microcápsula debidamente colocada no se puede esconder en ningún lugar del mundo debido al acceso mediante satélite. La tecnología científica está tan avanzada que la Tierra se puede fotografiar y se pueden trazar mapas mediante satélite con una resolución de unos cuantos centímetros cuadrados o menos. Con el rápido viraje hacia una sociedad totalmente sin dinero en efectivo, ¿qué sería más lógico que la implantación de semejante sistema de registro y marca de identificación? Después de todo, las tarjetas de crédito pueden perderse o ser robadas con facilidad. A partir de 1990, Nueva Zelanda está yendo rápidamente hacia una sociedad sin dinero en efectivo. Todo el mundo usará una tarjeta bancaria o tarjeta de crédito. Nadie volverá a usar dinero en efectivo. Los periódicos populares en Australia y Nueva Zelanda actualmente están publicando artículos y caricaturas mostrando el cambio de la tarjeta de crédito por una especie de marca de algún tipo en la mano o en la frente de las personas. La escritura se cumple en nuestros días. Y vi subir del mar una bestia también, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13:1117. Tengan a bien observar que la Escritura dice que la marca se recibirá en la mano o frente, no sobre. ¿Podría ser esto porque el Señor sabía que se usaría una inserción en vez de una simple marca superficial? Supongo que se podría decir que la marca de la bestia es la inserción satánica final. Mediante el sexo ritual se implantan en las personas muchas cosas demoníacas diferentes. Durante el sexo ritual, generalmente se coloca una mujer sobre un altar y, o, se usa como si fuera el altar.
Entonces esa persona se utiliza sexualmente por humanos, demonios o animales. He encontrado que la liberación completa no es posible hasta que se renuncie a los episodios de sexo ritual y que se eche fuera a todo demonio que haya sido colocado dentro de la persona durante los ritos. Muchas veces se colocan alfileres localizadores en diversas áreas del sistema reproductivo durante esos ritos. Comúnmente, los niños maltratados en ritos satánicos describen que les colocaron agujas calientes en diversas áreas de sus sistemas genitales y reproductivos. Están describiendo las inserciones. La manera más sencilla de lidiar con estos es pidiéndole al Señor que queme o extraiga esos alfileres o implantes, y ordenando que todos los demonios asociados con los implantes se vayan en el nombre de Jesucristo. Sé que los recuerdos de tales ritos son extremadamente dolorosos para la persona que participó en ellos. Usualmente le explico a la persona que tienen que soportar el dolor de recordarlo durante suficiente tiempo para nosotros poder lidiar con el problema. Después, según se va confesando cada episodio de sexo ritual y se echan fuera los demonios, siempre oro y simplemente le pido al Señor que limpie la memoria del recuerdo del rito de la mente de la persona para siempre. Nuestro Señor es tan misericordioso que ha sido fiel respondiendo a mis oraciones en ese campo. Los niños que son víctimas de maltrato en una forma ritual siempre son sometidos a alguna forma de rito sexual. Comúnmente se colocan inserciones en esos niños. Frecuentemente se colocan alfileres localizadores en los sistemas reproductivos y urinarios. Estos son difíciles de radiografiar debido al componente. Los demonios pueden ocultar y, de hecho, ocultan cosas en las radiografías. Esta es una fuente de problemas infantiles que muchas veces se nos escapa en los niños que han sido maltratados. Una vez más he encontrado que el Señor es sumamente misericordioso y que removerá los alfileres directamente. Nuestro Señor tiene ese amor especial por los niños. Él lidia con estos pequeñuelos con mucha bondad y ternura. Las astillas que más comúnmente se usan son las de madera o metal. Los demonios son expertos en el manejo de estas. Repito, muy a menudo las heridas parecen ser apenas un accidente. No obstante, las consecuencias pueden ser muy graves. En el caso de inserciones, los demonios no pueden echarse fuera de las personas hasta que la sustancia física colocada debajo de la piel sea removida. Enfermedades demoníacas. Estas son enfermedades físicas causadas por demonios. A veces, los demonios simplemente ponen en movimiento un problema físico que después continúa por sí solo. En ocasiones permanecen y continúan el problema ellas mismas. En el primer caso, reprender y echar fuera al demonio no detendrá la enfermedad física. Un método muy común de disciplina demoníaca dentro de la brujería es mediante cálculos renales. Los demonios pueden crear piedras en los riñones con suma facilidad. Estas son extremadamente dolorosas cuando se eliminan. Sin embargo, una vez que el cálculo renal ha sido creado, echar fuera al demonio no tendrá efecto alguno en el curso de la enfermedad. La piedra se eliminará a menos que el Señor decida intervenir directamente y disuelva el cálculo de manera sobrenatural. Frecuentemente he visto cruces invertidas en forma de ampollas, como resultado de un hechizo, en la piel de alguien que ha salido de la brujería. El resultado de una herida de esa índole usualmente es un problema con el órgano localizado debajo de la cruz, como el riñón o el estómago. Tales cosas siempre se deben cubrir completamente con aceite y ordenar que los demonios se vayan en el nombre de Jesús. También yo siempre ordeno que todos los hechizos sean destruidos en el nombre de Jesús. Recuerden que los demonios pueden causar y, de hecho, causan enfermedades. Pero no todas las enfermedades son demoníacas. Debemos recordar que la muerte, tanto física como espiritual, fue el resultado del pecado de Adán. La alteración en nuestro cuerpo físico causada por el pecado nos hace vulnerables a una amplia gama de enfermedades físicas. Siempre debemos buscar una causa puramente física para cualquier enfermedad y buscar el discernimiento del Espíritu Santo para alertarnos cuando también exista un componente diabólico. A lo largo de los años, me he dado cuenta que una de las primeras cosas que los demonios afectan es la rápida reproducción de las células.
Estas se encuentran en lugares tales como la médula ósea y la membrana que cubre el revestimiento interior de los intestinos. Es muy común que las personas que se encuentran severamente atacados por enfermedades demoníacas son totalmente incapaces de descomponer o absorber las proteínas complejas o los lípidos. Esto se debe a que los demonios pueden fácilmente afectar y dañar las células de las membranas que cubren el revestimiento interior del estómago y el tracto intestinal. Es casi un chiste entre mis amistades, algunas de ellas son médicos también, que cualquiera que tome parte en una guerra espiritual, usualmente está tratándose con Tagamet o Zantac, medicinas que ayudan a reducir la hiperacidez y las úlceras que son tan comunes debido a la habilidad peculiar de los demonios de afectar esa área. Todas las enfermedades demoníacas crean un enorme drenaje de proteínas. Las defensas naturales del cuerpo se afectan rápidamente por la deficiencia de proteínas. Los glóbulos blancos de la sangre, que luchan contra la infección, rápidamente se vuelven incapaces de funcionar, como lo harían normalmente, ante la presencia de una deficiencia proteica. He encontrado 2 artículos que son muy eficaces para manejar este tipo de problema. Los mismos requieren receta médica, pero espero que algunos facultativos cristianos pongan atención a mi experiencia. Hay 2 productos llamados Vivonex HN y aceite MCT. Vivonex es una preparación de aminoácidos puros, los componentes básicos de las proteínas. Se absorben directamente a través de la mucosa gástrica y duodenal sin requerir ningún proceso digestivo. Viene en una preparación oral, pero tiene un sabor espantoso. La forma de hacerlo más aceptable al paladar es mezclarlo con gelatina y añadir refresco de Coolaid sin endulzar para darle sabor. El aceite MCT se usa con más frecuencia para los bebés prematuros. Es un triglicérido de cadena media que viene a ser un lípido esencial. También se absorbe directamente, sin necesidad de digestión. Cuando yo ejercía la medicina, le salvé la vida a muchos pacientes usando esos 2 sencillos. También he descubierto que a los demonios les encanta crear parestesias sumamente dolorosas. Las parestesias son severos dolores de quemazón en varias zonas de la piel, a veces acompañados de un intenso hormigueo. Usualmente no hay nada normal respecto de la apariencia de la piel, pero resultará muy sensible al tacto y extremadamente dolorosa. En estos casos, si la unción con aceite no detiene el dolor, he encontrado que a menudo la vitamina B12 inyectable en grandes dosis durante 7 a 10 días es útil. Uno de los pocos usos que jamás he llegado a encontrar para la B12, usualmente en dosis de 1000 mcg, por inyección diaria. Cuando se unge con aceite es importante que todo el área del dolor quede cubierta con el aceite. También es común el herpes con aflicción demoníaca. En cualquier momento que alguien tenga repetidos ataques de herpes, debe acudir inmediatamente al Señor para ver si el origen es demoníaco. Otro problema demoníaco común son las articulaciones dolorosas. Algunas veces la coyuntura estará hinchada o aparecerá estar inflamada, pero usualmente aparentará estar completamente normal. De nuevo repito, cubrir la articulación completa con aceite y ordenar que se vayan los demonios es todo lo que se necesita. No obstante, si eso no elimina el problema por completo, y no hay presente ningún problema como una infección, problema de cartílago, etc., entonces resultará muy eficaz una mezcla de DMSO con 10% de hidrocortisona. El DMSO fue finalmente aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos Federal, FDA, en 1988. Se puede adquirir con receta médica. Use un pedazo de algodón y aplíquese la solución suavemente 3 o 4 veces al día. Usualmente el dolor o la inflamación disminuirá al cabo de 1 o 2 días. Sin embargo, no deberá usar la solución por más de una semana. Sé que la mayoría de estas cosas necesitan receta médica, pero las incluyo aquí con la esperanza de que las personas que las necesiten puedan encontrar un médico en algún lugar que los ayude a obtener lo que necesitan. Esencialmente no existen efectos secundarios a ninguno de estos medicamentos, así que no es peligroso el uso de ninguno de ellos. Una última palabra a los médicos. Tenemos que darnos cuenta de que los demonios son expertos en manipular virus y bacterias.
Estas infecciones son difíciles de tratar. El error de tratamiento más común con que yo me tropecé mientras ejercía la medicina fue el uso de dosis demasiado pequeñas de antibióticos. Háblele a sus pacientes y ore con ellos. Si usted presiente que un paciente está afligido por la brujería, trate su infección agresivamente. Cualquier cosa inferior a 500 miligramos por dosis de la mayoría de los antibióticos orales en los adultos resulta demasiado poco en estos casos. Frecuentemente yo usaría 1 gramo por dosis durante las primeras 24 a 48 horas. A través de la experiencia práctica he encontrado que esto constituía la diferencia entre controlar una infección rápida y eficazmente y tener que lidiar con un procedimiento prolongado y complicado o una infección escondida que permanece latente que resulta sumamente tediosa. Asegúrese siempre de ungir con aceite y ordenar a los demonios que están obstaculizados que se vayan en el nombre de Jesús. Los demonios son expertos en obstaculizar los esfuerzos del cuerpo por luchar contra la infección. Si una persona tiene una debilidad preexistente o una tendencia a una enfermedad en particular, los demonios siempre atacarán en esa área. Por ejemplo, si una persona padece de ataques, entonces los demonios tratarán de provocarle ataques. Si han tenido cálculos renales, ahí es donde atacarán los demonios. Es más fácil para los demonios crear enfermedades donde ya antes han existido tales enfermedades. Lo mismo sucede con los que abandonan la brujería. Usualmente los demonios atacarán en la misma forma que lo hicieron para disciplinar a la persona mientras ésta se encontraba dentro de la brujería. Necesitamos tener cuidado de orar pidiendo protección especial en tales áreas. Un último aspecto que necesitamos cubrir es el problema del cáncer. Los demonios son expertos en ocasionar cáncer. Sin embargo, he visto demasiadas personas terriblemente decepcionadas cuando les han prometido curación del cáncer por medio de la liberación. Eso no es así. Quiero enfatizar otra vez que cuando los demonios comienzan un proceso físico tal como el cáncer, el echar fuera al demonio no detendrá el cáncer. El proceso ya ha sido puesto en marcha. La única forma en que el cáncer puede sanarse es si se puede extirpar quirúrgicamente, tratarse mediante radiación o quimioterapia, aunque pocos procedimientos de quimioterapia son verdaderamente eficaces en lograr la curación, o si el Señor prefiere hacer un milagro y sanar a la persona. Todas estas son cosas que nos han sido reveladas por el Espíritu Santo a mí y a otros. Todos los médicos debían orar mucho en busca de orientación sobre cómo tratar a sus pacientes, especialmente los afectados con enfermedades demoníacas. Nuestro Señor es extremadamente misericordioso. Yo he tenido el privilegio de presenciar muchas curaciones milagrosas. Pero el problema de las lesiones y enfermedades creadas por los demonios es uno muy real, el cual, considero, que se hará más y más común según nos vayamos aproximando al final. La maldad está aumentando en proporciones asombrosas. Jesús mismo profetizó que la maldad durante los últimos tiempos anteriores a su segunda venida sería peor que lo que jamás había sido en la tierra excepto en los tiempos de Noé. Yo firmemente creo que ya estamos viviendo en esos días. Nosotros como cristianos, y especialmente como médicos cristianos, vamos a ver cosas más extrañas que la ficción según el reino de Satanás crezca en poder y fuerza. Tenemos que caminar cerca del Señor, porque estamos aproximándonos a los días en que únicamente la orientación del Espíritu Santo nos mantendrá vivos.